Bienvenidos a este curso de piano para principiantes adultos de Jane Bastian. Nuestra guía en este curso es el libro de curso para piano para adultos principiantes de Bastian y la unidad que vamos a ver hoy es la unidad número 4. Vamos a comenzar en este video aprendiendo la escala de Do mayor para hacer un repaso y un cierre de lo que hemos visto en la unidad 2 y la unidad número 3. Después que veamos la escala de Do mayor y practicado con sus progresiones de acordes, vamos a empezar con la unidad número 4, que son las alteraciones accidentales, piezas musicales para practicar estas alteraciones, y de ahí vamos a pasar a la posición de los 5 dedos para la escala de Sol mayor, también con algunos ejercicios y piezas musicales. Y los acordes, la progresión de los acordes para esta nueva escala que vamos a ver en la unidad número 4, que será la escala de Sol mayor. Vamos a ver cómo es la escala de Do mayor para que podamos hacer la digitación en el piano y tocar los 8 sonidos que corresponden a esta escala de Do mayor. Comenzamos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3. El dedo 1, que es el pulgar, lo paso por abajo de mi mano al Fa. Y vuelvo a acomodar. Sol, La, Si y Do. Eso sería ascendente. Vamos a hacer ahora descendente. Uso todos los dedos y por arriba voy a pasar el dedo 3 a Mi. Y finalizo con los acordes. Do mayor, Fa mayor, Sol séptima y Do mayor. Vamos a hacer ahora la escala de Do mayor, pero con la mano izquierda. Voy a posición de Do y comienzo usando los 5 dedos. 3, 2, paso el tercero hacia La, acomodo, Si y Do. Descendente ahora. Hasta el tercero y ahora paso el pulgar a Sol. Acomodo. Acordes. Do mayor, Fa mayor, Sol séptima y Do mayor. Nuestro sistema de afinación divide los sonidos naturales en 12 sonidos. Recordemos que cada una de las teclas es un sonido. Contemos entonces cuántos sonidos tenemos, de Do hasta Si, que son las notas naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí están los 12 sonidos. A esta escalita que acabo de hacer recién se le llama escala cromática. Muy bien. La distancia que existen entre estos dos sonidos, que son conjuntos, se le llama semitono. Quiere decir que de Do a Do sostenido hay un semitono. ¿Por qué? Porque no hay sonido intermedio entre ellas dos. Do sostenido Re, un semitono, Re, Re sostenido, semitono. Semitono, acá tenemos un semitono que le llamamos semitono natural, Mi, Fa, y el otro semitono natural es Si, Do. Ahora, cuando yo tengo la suma de dos semitonos, por ejemplo, de Do a Re, tengo un semitono y dos semitonos. Quiere decir que esto es un tono. Es la suma de dos semitonos. Si yo quisiera hacer dos semitonos desde Mi o un tono, tengo primer semitono, segundo semitono. Quiere decir que de Mi a Fa sostenido hay un tono. ¿Por qué? Porque tengo acá un sonido en el medio, que es Fa. Otro tono, partiendo desde Fa sostenido. Sumo dos semitonos. Acá tengo uno, acá tengo otro. Quiere decir que partiendo desde Fa sostenido
a sol sostenido tengo un tono. ¿Por qué? Porque en el medio está sol natural. Bien, ya hemos visto entonces la escala de do mayor con la mano derecha, con la mano izquierda. Hay que practicarla junto con las progresiones de sus acordes. También vimos tonos y semitonos y ahora vamos a ver las alteraciones. Ya entramos de lleno a la unidad número 4. En música, las alteraciones pueden ser propias y las alteraciones también pueden ser accidentales. En estos tres casos vamos a ver que al lado de la clave existen unos símbolos, que son las alteraciones. Ahora vamos a ver exactamente de qué signos se tratan. El primer caso es un bemol, en el segundo caso es un sostenido y en el tercer caso son dos bemoles. A esto le llamamos armadura de clave y nos indican de qué tonalidad se trata la pieza musical que vamos a tocar. En el primer caso que tenemos un bemol, justamente ese bemol está señalando la tercera línea que en la clave de sol, que corresponde a la nota si. Quiere decir que el si se va a encontrar bemol o alterado en toda la obra musical. En el segundo caso tenemos el sostenido, que justamente está apuntando a la quinta línea del pentagrama, o sea, al fa. Por lo tanto, en toda la pieza musical, el fa se va a encontrar sostenido. Y en el tercer caso, vamos a tener a bemoles, al si y al mi bemol. Este tipo de alteraciones, que le llamamos armadura de clave, que están al lado de la clave, son las alteraciones propias de la obra musical. Ahora veamos de qué se tratan las alteraciones accidentales. En nuestro primer ejemplo, tenemos dos sostenidos como alteraciones propias, fa sostenido y do sostenido. Pero acá en el primer compás encontramos como una alteración accidental un sol sostenido. Alteración accidental significa que solamente es para el compás donde se encuentra la alteración. Esto quiere decir que cuando paso al siguiente compás, la alteración ya desaparece. En algunas oportunidades, la partitura nos vuelve a avisar con un B cuadro si llegara a aparecer el sol de nuevo, para recordarnos como recordativo, o le llamamos alteración de precaución, nos recuerda que el sol vuelve a estar en su estado natural. En el segundo ejemplo, tenemos una armadura de clave en do mayor porque no tiene ninguna alteración. Esto quiere decir que nos encontramos en la tonalidad de do mayor, pero en el primer compás encontramos un re sostenido. Entonces este re sostenido es una alteración accidental y solamente actúa para el primer compás. Y en el tercer compás tenemos un fa sostenido. Vamos a la mano izquierda. En la mano izquierda, en el primer compás, tenemos un fa sostenido, pero en el segundo compás nos recuerda con una alteración de precaución el B cuadro. El B cuadro neutraliza la alteración, entonces el fa vuelve a estar en su estado natural. En el tercer ejemplo tenemos otra vez una armadura de clave en do mayor y vemos que en el tercer compás tenemos un re sostenido. Y después en el quinto compás otra vez aparece el re sostenido. Y en el octavo compás un sol sostenido. Estas son alteraciones accidentales. Solamente funcionan para el compás donde está afectando a la nota. ¿Qué son estas alteraciones que vemos en la armadura de clave o bien como alteración accidental dentro de un compás? Tenemos primero el sostenido. El sostenido lo que va a hacer es elevar el sonido musical un semitono. Bemol disminuye el sonido musical un semitono. Y cuando estamos en presencia del B cuadro, lo que hace es anular el efecto de la alteración anterior, ya sea por un sostenido o por un bemol. El signo del sostenido, que ahí ven cómo es el signo, se coloca antes de la nota y eso significa que hay que tocar la próxima tecla de la derecha, o sea, subir un semitono.
Esta tecla puede ser negra o puede ser blanca. ¿Por qué negra o blanca? Resulta que si tenemos a Do natural y subimos un semitono para lograr Do sostenido, vamos a llegar a una tecla negra. Pero si tenemos a Mi y queremos subir un semitono para obtener Mi sostenido, vamos a llegar a una tecla blanca que es Fa. Y lo mismo resulta con Si sostenido. Vamos a llegar a Do natural. El signo bemol también se coloca en el pentagrama antes de la nota para indicar que esa nota está alterada con un bemol. Cuando bajamos un semitono para obtener el bemol de la nota, vamos a tener una nota negra, una tecla negra o una blanca. Por ejemplo, si hacemos Mi, bajamos un semitono a Mi bemol. Pero en el caso de Fa, bajamos un semitono y estamos en la nota Mi. O sea que Mi es igual a Fa bemol. Y sucede lo mismo con la nota Do. Bajamos un semitono y nos encontramos con Si. Quiere decir que la nota Si también se llama Do bemol. El signo del B cuadro se usa para cancelar un sostenido o un bemol. Esto significa que hay que tocar una tecla blanca, o sea, un sonido natural. Veamos en este caso donde en el primer compás hay un Fa sostenido, pero luego aparece el Fa con un B cuadro. Quiere decir que la alteración queda sin efecto y pasa de Fa sostenido al Fa natural. En el segundo caso, en el primer compás aparece el Mi bemol y después otro Mi y va a estar bemol porque no aparece el B cuadro. Pero en el siguiente compás aparece esta alteración de precaución o recordativo para decirnos que el Mi vuelve a su estado natural, que deja de ser bemol. Notación enarmónica. Las notas que tienen el mismo sonido, pero una notación diferente, se llaman sonidos enarmónicos. Por ejemplo, Fa sostenido y Sol bemol. Otro ejemplo sería Mi y Fa bemol, o Mi sostenido y Fa natural. Sábado por la noche. Bueno, vamos a tocarlo primero lento, posición de Do, pero encontramos unas alteraciones accidentales. En el primer compás tenemos a Mi bemol en la mano izquierda, pero inmediatamente el segundo Mi aparece un B cuadro, o sea, neutraliza esa alteración. Vamos a tocar el Mi natural. En el tercer compás también nos encontramos después de la quinta, el Mi bemol y el B cuadro, Mi. Vamos a tocarlo lento primero. Silencio, silencio. 2, 3, 4. Vean el último compás, hay un silencio de blanca. Después de la redonda voy a esperar 2 tiempos y suena la triada. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo un poco más blues a esta canción, Sábado por la noche, y un poco más rápido. Y al final, ya que estamos con los bemoles, podemos 1, 2 y agregamos al acorde de esta triada el Si bemol. Y siguiendo un poco con la onda del blues, ¿qué pasa si todo lo que está escrito en estos 8 compases yo lo paso a la mano derecha? Entonces, en vez de leer acá, lo hago todo eso con la mano derecha. Sería una cosa así. Bien, ¿y qué puedo hacer en la mano izquierda? Puedo hacer esta rítmica. Siempre la misma.
Bueno, le dejo esa actividad a ver qué resulta. Tristeza. Es una canción que el movimiento o aire nos indica lentamente. 1, 2, 3, 4. Paseando. Nos encontramos igual que en la anterior canción, el mi bemol y en el mismo compás el be cuadro. Y en la mano izquierda también, mi bemol y el mi natural, porque está el be cuadro, neutraliza la alteración en el compás. Si bemol con re. Probemos lo mismo con este acompañamiento rítmico en el bajo. Y todo lo que está en la partitura vamos a trasladarlo a la mano derecha. La pobre yegua gris. Bueno, vamos a tocar en posición de do. En la mano izquierda tenemos algunas progresiones de acorde. Tenemos al do mayor, al sol séptima, do mayor de nuevo, do mayor, sol séptima, do mayor. Y veamos que este compás anacruza tiene medio tiempo solamente. Entonces entraría 1, 2, 3 y 4. 1, 2. ¿Sí? Casi el último segundo entraría ese sol que tenemos en la mano izquierda. Entonces, 1 y 2 y 3 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 y 3 y 4. Un poco más rápido. Armadura de sol mayor. Se llama armadura musical o armadura de clave a los sostenidos y a los bemoles que se encuentran al comienzo de cada pentagrama, con la excepción de la tonalidad de do mayor que no tiene ningún sostenido ni ningún bemol, o sea, ninguna alteración. ¿Qué nos indica la armadura de clave? Primero nos indica qué notas van a estar con sostenidos o con bemoles y que van a durar durante toda la composición. Estas son las alteraciones propias. Y por ende nos va a llevar a saber qué tonalidad es la principal de la composición. Cuando vemos una armadura de clave que posee la nota fa con la alteración de sostenido, estamos en presencia de la tonalidad de sol mayor. La escala de sol mayor es la que contiene al fa sostenido. ¿Cómo sé o cómo puedo darme cuenta que se trata de la tonalidad de sol mayor? Yo miro el último sostenido que está en la armadura de clave y le sumo una nota o nombro la siguiente nota de la escala musical que sigue a ese último sostenido y me va a dar el nombre de la tonalidad. Entonces, mi último sostenido, en este caso tengo uno solo, mi último sostenido es fa sostenido, le sumo una nota que sigue en la escala y me da sol. Por lo tanto, la tonalidad es sol mayor. Posición de los 5 dedos en sol mayor. Vamos a leer en la clave de sol que tenemos ahí nuestras 5 notas. Comenzamos con sol en el quinto dedo, la, cuarto dedo, tercer dedo para si. El do central nos queda con el dedo 2
y el dedo 1, el pulgar, re. Dejamos dos notitas vacías que van a ser el mi y el fa, y empieza la mano derecha. Sol con el dedo 1, pulgar, la, dedo 2, el si, el dedo 3, do, dedo 4 y el meñique, dedo 5 para re. Tenemos que ir tocando y tratando de ir memorizando cómo se dibujan cada una de estas notas en la clave de fa y en la clave de sol para poder reconocer cada una de ellas en el pentagrama y en el teclado musical. Ejercicio en la posición de sol mayor. Entonces vamos a posicionar nuestros dedos sol, la, si, do, re y sol, la, si, do, re. Comienza la mano derecha. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Marcha. También en la posición de sol. 3, 4. Vals. Y en tiempo de vals. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paseo. 4 tiempos y seguimos con la posición de sol. Toque de corneta. Progresión de acordes para la tonalidad de sol mayor. El primero está conformado por sol, si, re. Veamos que tiene el mismo molde cuando yo hacía do, mi, sol. Ahora lo traslado a esta posición. Sol, si, re. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la posición de do, que después teníamos a fa mayor? Entonces hacíamos este cambio. El dedo 1 pasaba a la. Y en vez del dedo 3 en mi, nos quedábamos en fa. Y el do sigue abajo. Entonces hacíamos esto. Y fa mayor. Ok, ahora si nos trasladamos a la posición de sol, el movimiento es igual. Y después teníamos a sol séptima, que de do mayor bajábamos estos dos, dedo 1 y 2, y el dedo 5 lo bajábamos al si. Ok, si estamos en esta posición y hacemos el mismo molde, llegaríamos a esto, pero a ver cómo se escucha. Mal. ¿Por qué? Porque nos falta el fa sostenido. En la posición de sol, el fa está alterado con uno sostenido. Y ahí cambia. Este es el re séptima. ¿Por qué es re séptima? Este re lo paso una octava abajo y llego a esto. Si le agrego el la, ahí estoy en re mayor con su séptima. Bien, y un poco más chiquito, entonces lo hacemos acá, para que la progresión quede todo al alcance de la mano. Este es do mayor, ¿por qué? Paso el sol una octava arriba y llego a este acorde que lo conocen bastante ya. Sol mayor, do mayor, re séptima y termino en sol mayor. Vamos a tocar ahora este ejercicio preparatorio de 4 tiempos.
Vamos a hacer esta canción inglesa que se llama Bebe solo para mí. 3 tiempos. Y repite. Al atardecer. Lentamente nos indica el movimiento o aire. Y hemos llegado al repaso de la unidad número 4. Tenemos en el primer punto, dice que nombremos estas notas que tienen sostenidos y de paso la vamos a tocar en el piano. Prestemos especial atención, acá tenemos la clave de sol y acá la clave de fa. Vamos a hacerlo esto en un teclado que tengo acá en internet para que podamos guiarnos mucho mejor por si hay alguna duda. La primera nota es fa sostenido, después tenemos do sostenido, es el do central, sol sostenido y re sostenido. Ahora vamos al pentagrama grave, clave de fa, nuestra primera nota que justamente coincide con la cuarta línea, fa sostenido, hacia abajo, re sostenido, subimos ahora 5 notitas hacia arriba, tenemos el la sostenido, bajamos 6 notitas hacia abajo, el do sostenido. Ahora seguimos con el punto número 2, tocar estas notas con bemoles y ponerles el nombre también. Clave de sol, si bemol, mi bemol, la bemol y re bemol. Vamos al pentagrama grave, clave de fa, si bemol, re bemol, la bemol y mi bemol. Bueno, y acá lo que vamos a encontrar en el punto 3, en clave de fa, es que aparece en un mismo compás 2 notitas. La primera está alterada y la segunda, que es la que tenemos que nombrar y podemos tocarlas en el piano, está con el símbolo de B cuadro. Quiere decir que la primera está alterada y la segunda va a ser una tecla color blanco. ¿Por qué? Porque está neutralizada la alteración, porque eso ocurre en el mismo compás. Después tenemos si bemol y la nota en natural. Vamos al pentagrama grave, mi bemol y su nota natural. Fa sostenido y el fa natural. En el punto número 4 dice que tenemos que escribir la armadura de sol mayor en ambas claves. ¿Cuál es la armadura? Son las alteraciones que tiene la tonalidad de sol mayor. Habíamos visto en el transcurso de la unidad 4 que la armadura de sol mayor tiene un sostenido que es fa. Por lo tanto, es el sostenido que vamos a tener que escribir en la clave de sol, que va a corresponder el sostenido en la última línea del pentagrama, en la quinta línea, que es la línea del fa, y en la cuarta línea del pentagrama de clave de fa, donde se encuentra la nota fa. En el punto número 5, escriba en ambas claves del pentagrama más arriba las notas que se encuentran en la posición de los 5 dedos de sol mayor. Bien, volvemos a este pentagrama y acá vamos a escribir. Dicen redondas, use redondas. Vamos a escribir acá sol, la, si, do y el re. Y en el pentagrama grave de clave de fa también vamos a escribir la misma posición de 5 dedos que aprendimos en la unidad 4. Sol, la, si, do con una línea adicional que es el do central
y el re que también tiene una línea adicional, pero es una nota que se escribe en espacio. Bien, y así vamos a seguir completando entonces el punto 6, 7, 8, que lo vamos a encontrar en el transcurso de la unidad 4 o en la 3 también. Por ejemplo, esto ya lo vimos en una unidad anterior, el calderón o corona, el da capo al fine también. Y acá vamos a tocar esta progresión de acordes con la mano izquierda, con el ritmo indicado, o sea, con las figuras musicales que encontramos acá, y con el acorde que me pide. Acá vamos a tocar el acorde de sol mayor con una blanca, el acorde de do mayor y descansamos con 4 tiempos con el acorde de sol mayor. Después tenemos otra vez el acorde de sol mayor, 2 veces el acorde de re séptima, porque son negritas, y finaliza con el acorde de sol mayor. Soy Alejandra Welkers y nos vemos en la unidad número 5 de este curso de piano para principiantes adultos.